¿Alguna vez te has parado a observar a esa persona que conoces? Sí, es a la que de repente, como por arte de magia, está estrenando casa, ese coche que siempre quiso, o simplemente parece que el dinero le fluye sin esfuerzo. Y, admitámoslo, ¿no te has preguntado en voz baja, ¿qué tienen ellos que yo no tengo? ¿Será que la suerte simplemente se olvidó de mí? Escúchame bien, porque lo que voy a decirte va a resonar en lo más profundo de ti. No es suerte. Y no, el universo no te odia. La verdad es mucho más simple, y al mismo tiempo, infinitamente más explosiva. Ellos, consciente o inconscientemente, han desenterrado un secreto. Un secreto que no aparece en los titulares, que no se enseña en las aulas, y que los supuestos expertos rara vez te revelan por completo. Y hoy, en este momento, voy a arrancarte las vendas de los ojos para que lo veas por ti mismo. Quédate, porque si lo haces, tu forma de entender el dinero, el éxito y tu propio poder, cambiará para siempre. ¿Te has dado cuenta de ese peso que llevas? Esa sensación de que tu día a día transcurre sin energía, con la mente divagando, perdida en el ayer o en un futuro incierto. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste un deseo tan ardiente, tan visceral, que te quemaba por dentro? Ese impulso imparable, desde que abres los ojos hasta que los cierras, de querer ser millonario, de transformar radicalmente tu realidad. La cruda verdad es que la mayoría de nosotros, simplemente, no lo tiene. Estamos atrapados en un torbellino de preocupaciones insignificantes, de rutinas que nos consumen, de pensamientos que no nos elevan. Nuestra mente, nuestra energía, nuestra propia vibración, no está alineada con la prosperidad. Es como intentar atraer el oro más puro mientras tu mente solo piensa en el óxido y el desgaste. ¿Crees que el universo te dará abundancia si tu propia esencia irradia carencia? Es una ley fundamental. Aquí está el punto de partida, la chispa inicial, el ADN de tu futuro imperio. Tienes que encender ese deseo inquebrantable de ser millonario. No un me gustaría tener dinero, sino un debo ser millonario. Que te impulse a levantarte cada mañana con una misión. Que te obsesione, sí, pero de la mejor manera posible, como una visión poderosa que te guía. Es ese fuego interno el que derrite la pereza, el que consume la duda, el que te hace imparable. Piensa en cualquier historia de éxito que conozcas. Desde el visionario que construyó una empresa desde cero hasta el deportista que rompió récords. ¿Crees que llegaron ahí sin un deseo ardiente? Imposible. Su deseo era tan grande que superaba cualquier obstáculo. Era la gasolina de su motor, la luz en su camino más oscuro. Si tu deseo es un sí tímido, aún no estás listo para lo que viene. Ese deseo tiene que gritar, tiene que vibrar en cada célula de tu cuerpo. Pero aquí viene la segunda verdad, y es tan crucial como la primera. El deseo sin dirección es solo un sueño fugaz que se disipa con el primer rayo de sol. ¿De qué sirve querer encontrar un tesoro legendario si no tienes un mapa, una brújula, y ni siquiera sabes hacia dónde caminar? Muchos se quedan solo en el deseo, flotando en un mar de buenas intenciones, y se preguntan por qué el éxito nunca los alcanza. Aquí es donde entra la dirección. Necesitas un plan. Un mapa claro. Cada día, necesitas saber qué paso exacto debes dar para acercarte, milímetro a milímetro, a tu objetivo de ser millonario. No más divagaciones. No más improvisación. La riqueza no se construye al azar. Te propongo un ejercicio ahora mismo que te dará una ventaja brutal. Paso A. Elige 3 nichos de negocio. Piensa en áreas que te interesen profundamente, que te generen curiosidad, o donde veas una oportunidad de mercado real. No tienen que ser tu pasión inicial, solo áreas con potencial de ingresos y crecimiento masivo. Paso B. Sumérgete en ellos. Durante un mes, dedícate a investigarlos a fondo. ¿Cómo funcionan? ¿Quiénes son sus clientes ideales? ¿Cuáles son sus modelos de ingresos? ¿Quiénes son los líderes del mercado? ¿Cuáles son sus desafíos? Lee libros, mira documentales, sigue a expertos, incluso habla con gente que esté en esos negocios. Y si ya tienes un empleo o un pequeño negocio, este es tu campo de entrenamiento. Conoce esa industria desde sus cimientos hasta el techo. Estudia cada proceso, cada cliente, cada competidor.
Analiza sus problemas, esas grietas donde nadie ve una solución. Pero tú, con tu mirada de futuro millonario, empezarás a ver oportunidades que otros ignoran. Así, cuando decidas iniciar tu propia aventura empresarial, no partirás de cero. Tendrás un conocimiento profundo, una base sólida que te permitirá no solo empezar, sino escalar rápidamente y con una ventaja competitiva decisiva. Y esto es vital, escribe estas metas. Con bolígrafo y papel. Llévalas contigo. Revísalas cada mañana al despertar y cada noche antes de dormir. Que sean tu recordatorio constante, tu brújula inquebrantable. Recuerda la ley universal: lo que no se mide, no mejora. Lo que no se planifica, se estanca en la mediocridad. Ahora, la pregunta que todos se hacen en silencio: ¿crees que con solo desearlo y escribirlo, el dinero va a caer del cielo? Por supuesto que no. Permíteme ser brutalmente honesto contigo, porque la verdad, aunque a veces duele, es el único camino hacia la verdadera libertad. Muchos gurús te han vendido la fantasía de la riqueza fácil, del dinero que brota con solo pensarlo, con solo visualizarlo. Te dicen que basta con sentirte próspero para que el universo te lo entregue todo en bandeja de plata. Eso es una mentira. Una mentira peligrosa que te mantiene paralizado y frustrado. Para conseguir la verdadera riqueza, para construir un imperio duradero, necesitas pasar por un proceso. Un proceso que, sí, será doloroso. Habrá noches sin dormir, sacrificios personales, fracasos que te doblarán las rodillas, momentos de duda abrumadora, y escucharás no incontables veces. Habrá frustración, habrá ganas de tirar la toalla. Pero, te lo prometo, al final de ese camino, la satisfacción, la libertad y la realización que sentirás serán tan inmensamente gratificantes, que cada gota de sudor y cada lágrima habrán valido la pena. Es el precio de la maestría. Estoy hablando de trabajo diario, trabajo implacable, trabajo estratégico. No te digo que te mates trabajando sin sentido, sin un plan. Al contrario, te digo que trabajes con propósito, con inteligencia, pero que trabajes. Emprender, crear, construir tu visión, eso es trabajar día y noche. Nadie se vuelve millonario de la noche a la mañana simplemente por desearlo. Piensa de nuevo en esos amigos que de repente prosperaron. ¿Crees que el dinero les llegó por arte de magia? Es muy probable que no hayas visto las incontables horas que dedicaron, las noches que pasaron investigando, los riesgos calculados que tomaron, los fracasos de los que se levantaron más fuertes. Ellos pasaron por ese proceso. A menos que se hayan ganado la lotería, claro. Pero eso, ya sabes, es cuestión de pura suerte, y no de una estrategia replicable o un secreto aplicable a tu vida. No puedes basar tu futuro en la suerte. La suerte es para los que no tienen un plan. Así que, amigo, el dinero no llega solo, ni es un regalo del cielo sin esfuerzo. Requiere una combinación poderosa: motivación inquebrantable, enfoque láser, esfuerzo disciplinado y estrategia inteligente. Ignora a cualquiera que te diga lo contrario. Quieren venderte una ilusión, no una realidad. El viaje hacia la riqueza no es solo de esfuerzo, sino de inteligencia y adaptación constante. El esfuerzo ciego es una receta para el agotamiento y la frustración. Necesitas convertirte en un verdadero maestro en tu campo, y eso requiere aprender y validar incansablemente. Imagina este escenario: tu gran sueño es tener una empresa de galletas que domine el mercado. Suena delicioso y emocionante, ¿verdad? Pero, ¿cómo vas a manejar la producción masiva, la distribución en grandes supermercados, el marketing para miles de clientes, o las finanzas de una operación compleja, si nunca has visto cómo se trabaja en esa industria a gran escala? ¿Cómo se organiza una fábrica de alimentos? ¿Dónde y cómo se venden las galletas para generar millones? ¿Qué tipo de inversión inicial y recurrente necesitas para sostener el crecimiento? Necesitas sumergirte en el conocimiento de ese mundo como un espía bien entrenado. Esto no es solo estudiar libros, es ir al campo de batalla. Visita panaderías o fábricas exitosas, habla con distribuidores mayoristas, entiende la cadena de suministro desde la materia prima hasta el consumidor final. Analiza a la competencia, sus éxitos y sus fracasos. Estudia la historia de esa industria, su presente, y proyecta su futuro.
Conviértete en un experto que nadie pueda igualar. Y si ya tienes un negocio, quizás un negocio familiar que has heredado o que has iniciado con ilusión, y sientes que está estancado, que no escala, es tiempo de una introspección brutal. Tienes que hacerte preguntas incómodas, pero vitales. ¿El problema real eres tú? O quizás el negocio, tal como está concebido o administrado, ya no es tan rentable o relevante en el mundo actual. Si el problema eres tú, es hora de un cambio de mentalidad y de hábitos drástico. ¿Estás poniendo el esfuerzo necesario o te has acomodado en una zona de confort? ¿Estás organizando adecuadamente tu tiempo y tus recursos, o eres un caos que lo abarca todo? ¿Estás tratando de hacerlo todo solo, sin delegar, sin construir un equipo, creyendo que eres el único capaz? La riqueza es un deporte de equipo, no una carrera solitaria. Si el problema es el negocio en sí, necesitas validarlo. ¿Y cómo lo validas? Es sencillo, pero requiere humildad y valentía. Toma tu producto o servicio, prepara un cuaderno con preguntas clave y sal a la calle o contacta a tus clientes actuales. Pregúntales de verdad, con curiosidad genuina y sin miedo a la respuesta. ¿Comprarías esto? ¿Te gusta este producto o servicio? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Y lo que menos te agrada? ¿Con qué frecuencia lo comprarías al mes? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Estarías dispuesto a pagar este precio? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Qué problema específico te resuelve este producto o servicio? ¿Hay algo más que necesites? Las respuestas de tus clientes son oro puro. Son la brújula más certera. Te dirán si tienes un producto viable, si necesitas cambiar de rumbo, si tu precio es correcto, si tu propuesta de valor es clara, o si estás perdiendo el tiempo. No adivines, valida, aprende y adapta. Hemos recorrido el camino, desde encender tu deseo, trazar tu dirección, ejecutar con acción implacable, hasta aprender y validar sin descanso. Pero hay un último componente, el más crucial, y el que te prometí al inicio, la verdad que transforma todo: dejar de luchar contigo mismo. Muchos, cuando intentan construir riqueza, se encuentran con un enemigo invisible que se resiste: el miedo al fracaso, el miedo al éxito, las voces del pasado que les dijeron no eres lo suficientemente bueno, la vergüenza de no haber empezado antes, las creencias limitantes de que el dinero es malo o que la riqueza es solo para otros. Esos son los verdaderos dragones que te queman. Tienes que dejar de luchar contra esos fantasmas internos. No los puedes matar a golpes, no los puedes ignorar. Tienes que abrazarlos. Entender que son parte de tu historia, de tu aprendizaje. Cuando dejas de resistirte al dolor de tus errores pasados, al miedo de lo que vendrá, esos sentimientos pierden su poder sobre ti. Dejan de gobernarte. Es como soltar un peso que te ha anclado toda la vida. La riqueza no solo se construye con dinero. Se construye con una mentalidad inquebrantable, con la capacidad de sanar tus heridas emocionales, de perdonarte por los tropiezos del pasado y de abrazar tu verdadero y gigantesco potencial. Ser millonario es una combinación explosiva de esfuerzo con estrategia, sí, pero también de una profunda paz y alineación contigo mismo. Y aquí está la verdad más grande, la que cierra el círculo de todo lo que te he contado hoy: no es imposible. Tú puedes hacerlo. No caigas en la trampa de que el dinero va a venir a ti por sí mismo. Esa es la mentira que te mantiene en el mismo lugar, esperando un golpe de suerte que nunca llega. Tienes que salir a buscarlo. Tienes que ir a su encuentro con el corazón abierto, la mente clara y las manos dispuestas a construir. Porque, créeme, amigo, el que busca, siempre encuentra. Y hoy, tú has encontrado el mapa. Comenta aquí abajo, ¿cuál de estas verdades ha resonado más contigo hoy? ¿Estás listo para dejar de luchar contigo mismo y empezar a construir tu riqueza? Quiero leer tu compromiso. Suscríbete a este canal. Si esta revelación encendió una chispa en ti, no te pierdas el camino que seguiremos juntos. Activa la campanita para no perderte ningún secreto más. Comparte este video con alguien que sepas que está buscando respuestas, alguien que necesita desesperadamente escuchar esta verdad. Porque el verdadero mapa del tesoro no está oculto en un libro antiguo, sino en la valiente decisión de iniciar tu propia expedición de autodescubrimiento y acción imparable.